una consulta con respecto a derecho de aguas. Es sabido por nosotros, y me gustaría que don Alejandro Vergara nos podría responder, la razón del por qué la legislación de agua vigente y la DGA impiden que se cambie el punto de captación de un distrito a otro, dentro de una misma cuenca, en el punto de captación, y no impide que una empresa poderosa saque el agua y se la lleve a otro distrito mediante cañerías. Eso pasa en Copiapó. O sea, se impide que se cambie el punto de captación de un distrito a otro, pero no impide que mediante cañerías igual se traslade el agua. Eso lo hacen las empresas poderosas. Esto le quería preguntar si se debe solo al olvido o a falta de juiciosidad del legislador y de la DGA. La segunda consulta que le quería hacer... Perdón, quiero hacer una prevención. Hago presente que las preguntas ojalá sean pertinentes al tema, y por consiguiente, si me permite Alejandro, yo voy a objetar la primera pregunta. Creo que es inoficioso que usted la haga y te la hacen privados posteriormente de pronto el profesor, pero las preguntas son sobre las ponencias. Yo entiendo en general esto. ¿Está de acuerdo? Perdón. ¿Preferiría no responder esa pregunta? No, quería repetirme por el tiempo a las ponencias. Y bueno, Perdóname. bueno, entonces no le puedo hacer la segunda consulta. De derecho eléctrico. En realidad es para que se sepa también, y me imagino que usted trabajó en esta parte. sí. Ok, espero que me dé un minuto para conversar. Jorge Bermúdez, mi nombre. De la Universidad Católica del Paraíso. No es que estemos haciendo aquí una frente en contra de la ponencia, pero quería, dado que hay tantos estudiantes, me gustaría hacer un pequeño comentario. Normalmente critico a los que hacen comentarios y no preguntan directamente, pero hoy día me creo forzado, dado que soy profesor de la administración, hacer un pequeño comentario aquí, sobre todo a los estudiantes presentes. ¿Ante quién se demanda la administración? ¿Cuál es la naturaleza de ese juez? ¿Con qué procedimiento? ¿Cómo está formado ese juez? O pregúntense ustedes mismos y a ustedes mismos, ¿cuál es el ramo en el cual tienen más horas sentados frente a ese profesor? Eso es todo derecho civil, obviamente. Y por lo tanto, el juez ante quién van a demandar es un juez de derecho civil. Por eso, estimadísimos estudiantes, y siempre se lo digo esto a mis estudiantes, cuando ustedes demanden al Estado, sin perjuicio de considerar las doctrinas que aquí hemos escuchado tan brillantemente expuestas, siempre, para que no les pase lo que le pasó al colega de arriba loco fisco, tienen que decir al final, y sin perjuicio de eso, y para el caso en que su señoría estime que todo esto de derecho administrativo no sirve, voy a demandar también conforme a las normas del Código Civil. Porque si no, van a tener una sentencia que no les va a servir para nada. O le pueden dar la razón en primera y segunda instancia y la Corte Suprema después les va a revertir el fallo. Entonces, solo con este argumento, yo diría pragmático, creo que se justifica también tener a la vista el Código Civil. Ahora también podríamos dar algunos argumentos un poquito más dogmáticos. Uno normalmente es un poco, o manifiesta su experiencia basada en este tipo de jornadas. Es lo siguiente: nosotros cuando nos formamos en Derecho Administrativo normalmente vamos a los clásicos, y esos clásicos normalmente son españoles. Estoy pensando, por ejemplo, en el curso de Derecho Administrativo de García Esterría, donde dice, primera característica o segunda del derecho administrativo, el derecho administrativo es estatutario. Por lo tanto, sus lagunas se llenan conforme al principio del propio derecho administrativo. Perfecto. Sin embargo, es un libro español. Si nosotros vemos nuestro derecho administrativo es bastante más rudimentario que el derecho español. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esa extrapolación de decir, bueno, el derecho administrativo se basa a sí mismo. A lo mejor sí, pero a lo mejor en otro ordenamiento jurídico administrativo, no necesariamente en el chileno. Sobre todo considerando que ni siquiera tenemos tribunales contenciosos administrativos. Yo cuando estudiaba derecho administrativo y era estudiante pensaba, bueno, de aquí a 20 años más, cuando ya me acerque al Ecuador de mi existencia, como está pasando ahora, seguramente ya van a haber tribunales contenciosos administrativos, pero es la misma historia de esos 20 años. O sea, no existen esos tribunales y parece que no van a existir tampoco. Van a haber tribunales tributarios. Y luego cuando, como les decía, la experiencia, y a lo mejor eso ustedes también lo podrían responder, cuando uno ve otros derechos administrativos como el derecho alemán, que uno no podría decir que es un derecho administrativo rudimentario, sino que todo lo contrario, y ve que los clásicos del derecho alemán dicen, en realidad cuando hay lagunas hay que integrarlas conforme al derecho civil, y no se hace ningún problema con eso. O cuando van a las normas de responsabilidad, las normas de responsabilidad que hay que aplicar son las normas del Código Civil, no hay ningún problema con eso. O sea, nadie deja de ser administrativista por eso. Entonces, la verdad que
A mí, yo antes, como les digo, incluso he escrito a favor del carácter estatutario del derecho administrativo, pero también creo que tenemos que situarnos en la situación que tenemos hoy en día. La última ley buena del derecho administrativo que ha salido, yo creo que fue la ley de bases generales de la administración del Estado, pero eran leyes que se dictaban cuando las leyes no se discutían mucho tampoco. Entonces, hoy día tenemos las leyes que tenemos porque, bueno, porque tenemos los legisladores con las características que tenemos con el profesor Alduna. Y por eso, en vista del tiempo, vamos a pedir a los profesores que respondan las inquietudes para poder continuar con el programa. Bueno, para comenzar la segunda variante, tengo que a ver, yo creo que son coincidentes un poco de observaciones y voy a tratar de contestar más o menos el bloque. Lo primero es decir que, bueno, desde luego el profesor Andrade no es un ignorante en este tema, por supuesto, es parte de la familia del derecho administrativo. Es cierto que la familia legítima, pero es parte de la familia del derecho administrativo, y por lo tanto no puede partir de su presupuesto. Lección borrada de todo eso. Yo la verdad es que la comparación que hacía el profesor Andrade diciendo que este era un bosque en el cual nosotros íbamos y buscábamos a la madera, yo más bien me preferiría ver un bosque, más bien que lo compararía con un desierto, en realidad, o quizás con un sitio de yazo, donde podría ser, porque encontramos algunos artefactos, pero no necesariamente todos son árboles. Entonces, y aprovechando que él utilizó en algún momento ese concepto del sitio de yazo, me parece que puede ser mucho más acorde con lo que ocurre con el derecho administrativo. Es cierto, con contexto distinto, pero creo que se puede ver más. Ahora, el problema principal, y a mí me parece que ese es el problema, estoy de acuerdo en cuanto a que uno recurre al derecho en el sentido más global y no solamente al derecho privado, ¿sí? Yo diría que el punto central es determinar qué ocurre en los casos en que nosotros tenemos ciertas lagunas para la resolución de ciertos asuntos. Y sobre todo, muchas más responsabilidad donde el tema nos está pasando discutiendo una buena parte, si es objetiva, si es subjetiva, si hay culpa, si hay dolo, y luego directamente una categoría de responsabilidad específica en el ámbito del derecho público que nos falta. Y en ese sentido,